El tiempo no fluye, el tiempo se dobla. Eso es lo primero que debes comprender, y lo último que tu intuición aceptará sin resistencia. Desde que eras niño, el tiempo era el fondo invisible de toda experiencia, el río silencioso que arrastraba los días hacia el pasado, uniforme, idéntico para ti, para las personas al otro lado del planeta, para las estrellas que parpadean sobre el horizonte. Era tan evidente que nadie lo cuestionaba, como el suelo bajo los pies, siempre ahí, siempre igual, sin razón aparente para sospechar que pudiera curvarse. La física moderna llegó y arrancó ese suelo de debajo de nosotros, no con especulación, con experimentos. En 1971, Joseph Haffele y Richard Keating pusieron relojes atómicos dentro de aviones comerciales y los hicieron circunnavegar el planeta. Cuando compararon esos relojes con instrumentos idénticos que se habían quedado en tierra, los números no coincidían. Los relojes del avión habían adelantado, no porque estuvieran mal calibrados, sino porque el tiempo a bordo había transcurrido de forma diferente, imperceptiblemente para los sentidos, pero real y medible. El mismo principio protege hoy tu sentido de la orientación. El sistema de navegación en tu teléfono depende de satélites que orbitan a 20.000 kilómetros de altura, moviéndose a miles de kilómetros por hora y alejados del campo gravitacional terrestre. Si los ingenieros ignoraran la relatividad al diseñar ese sistema, las posiciones acumularían kilómetros de error antes del mediodía. El tiempo curvado no es filosofía abstracta, es ingeniería cotidiana que vive dentro del cristal que tienes en el bolsillo. El tiempo no fluye, el tiempo se dobla. Esta frase guiará todo lo que sigue, y para entender por qué debemos hacernos la pregunta más simple y más devastadora de la física. ¿Qué es exactamente el tiempo? No es el movimiento de las agujas de un reloj, eso es solo su representación mecánica. No es la sucesión de recuerdos en tu mente, eso es solo tu experiencia subjetiva de él. El tiempo, según la física moderna, es una dimensión. La cuarta dimensión del espacio-tiempo, tejida con las tres dimensiones espaciales en un único tejido que lo contiene todo, cada planeta, cada destello de luz, cada evento que ha ocurrido o ocurrirá en el cosmos. Imagina ese tejido extendido como una sábana de seda sobre un bastidor invisible. En el vacío perfecto, alejado de toda masa, la seda permanece tensa y plana. El tiempo en ese vacío transcurre a su velocidad máxima, pero coloca una bola de acero sobre la sábana, una estrella, un planeta, un agujero negro, y la seda cede, se curva, forma una depresión profunda, y en esa curva el tiempo se ralentiza. Cuanto más honda la depresión, más lento el reloj. Esto no es metáfora, es geometría. Es la esencia de la teoría de la relatividad general que Einstein publicó en 1915, la teoría más precisa que la humanidad haya formulado jamás para describir la gravedad y la estructura del cosmos. ¿Qué ocurre entonces en el punto más extremo de esa curva, donde la depresión en la sábana se convierte en un agujero sin fondo? ¿Qué le sucede al tiempo cuando la gravedad se vuelve infinita? Y si pudiéramos no solo ralentizar el tiempo, sino plegarlo, crear un camino que nos lleve desde este momento a otro separado no por metros, sino por siglos enteros. Esas preguntas tienen respuestas, algunas certeras, comprobadas con instrumentos de precisión, otras aún especulativas, sostenidas por ecuaciones que permiten soluciones tan extrañas como un túnel entre dos épocas distintas del universo, todas, sin excepción, perturbadoras.
Pero para llegar ahí, primero debemos recorrer el camino que transitaron los hombres que lo descubrieron. Hombres que al principio no buscaban máquinas del tiempo, sino respuesta a una pregunta aparentemente técnica. ¿Por qué la luz siempre viaja a la misma velocidad, sin importar quién la mida ni desde dónde? Hay algo que ningún objeto material puede hacer en este universo, ni la nave más veloz, ni la partícula más pequeña, ni la energía más concentrada. Nada con masa puede alcanzar la velocidad a la que viaja la luz, 300.000 kilómetros por cada segundo que pasa. Ese límite no es tecnológico. No depende de cuánto combustible tengas ni de cuán avanzado sea tu motor. Es una frontera inscrita en la geometría misma del cosmos, tan absoluta como la diferencia entre arriba y abajo. Y aquí comienza la paradoja que todo lo cambia. Precisamente porque ese límite existe, el tiempo puede doblarse. Precisamente porque hay una velocidad que ningún objeto puede alcanzar, el tiempo de los objetos que se acercan a ella transcurre más lento. El límite no es una prisión, es la llave. Imagina que eres un músico afinando una guitarra. Cada cuerda tiene una tensión que define su nota. No puedes hacer que suene más aguda sin cambiar esa tensión. Hay un umbral físico para cada frecuencia. Cuanto más te acercas a ese umbral, más energía debes invertir para seguir subiendo. El cosmos funciona de forma análoga. La velocidad de la luz es la tensión que afina el tejido del espacio-tiempo. Cuanto más se aproxima un objeto a ella, más energía concentra, y el tiempo, como una cuerda bajo presión extrema, comienza a vibrar más lento. Lo vives cada vez que subes a un vehículo en movimiento. Cuando conduces a 100 kilómetros por hora, tu reloj biológico corre una fracción infinitesimal más lento que el de alguien inmóvil en la acera. La diferencia es inconcebiblemente pequeña, miles de millones de veces menor que lo que cualquier reloj de pulsera puede registrar. Pero es real. Y si en lugar de 100 kilómetros por hora viajases al 90% de la velocidad de la luz, esa fracción se convertiría en algo brutal. Por cada año que pasara para ti dentro de esa nave, más de 2 años habrían transcurrido afuera. Esto tiene un nombre preciso: dilatación del tiempo. No es un efecto secundario extraño de las matemáticas. Es consecuencia directa de un hecho experimental incontrovertible. La velocidad de la luz es idéntica para todos los observadores, sin importar cómo se muevan. En 1887, Albert Michelson y Edward Morley construyeron el interferómetro más sensible que la física había visto hasta entonces, buscando detectar la variación en la velocidad de la luz según la dirección del movimiento terrestre. Midieron, calcularon, obtuvieron exactamente cero diferencia. La Tierra se desplaza a 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol. Debería existir una variación mensurable. No había ninguna. La luz llegaba siempre a la misma velocidad, sin importar el ángulo, la estación, ni la posición del observador. Ese cero lo cambió todo. Einstein comprendió la implicación en 1905. Si la velocidad de la luz es constante para todos, entonces el tiempo y el espacio no pueden serlo. Si dos personas midiendo el mismo rayo de luz obtienen el mismo resultado aunque se muevan en direcciones distintas, su tiempo y su espacio deben ser diferentes, no como error de medición, como realidad física. Piensa en una esponja mojada que aprietas con las manos. La cantidad de agua no cambia, solo cambia la forma en que se distribuye. Algo parecido ocurre con el espacio-tiempo. Cuando un objeto gana velocidad, su energía se distribuye de forma distinta entre las dimensiones.
El espacio se contrae en la dirección del movimiento, el tiempo se estira, la suma total se conserva, pero el reparto entre espacio y tiempo se transforma. Cuando entras en un ascensor y sientes que el suelo te empuja hacia arriba al arrancar, estás sintiendo algo análogo. Una redistribución de fuerzas que tu cuerpo registra como peso extra. Ese instante de vértigo es tu versión cotidiana de lo que le ocurre al tejido del cosmos cuando la masa o la velocidad se extreman. El tiempo no fluye, el tiempo se dobla con cada movimiento, con cada gramo de masa, con cada fotón que atraviesa el cosmos sin envejecer. Significa esto que si pudieras viajar lo suficientemente rápido, llegarías al futuro antes que el resto del mundo. Sí, y eso no es especulación, es consecuencia directa de las mismas ecuaciones que mantienen funcionando los satélites sobre tu cabeza en este instante. Y no solo tú. Cada átomo de hidrógeno en el interior del Sol vive esa misma distorsión, atrapado en una gravedad tan brutal que su tiempo corre marcadamente más lento que el tuyo. Cada electrón que orbita un núcleo se mueve a velocidades que, comparadas con su tamaño, equivalen a una fracción apreciable de la velocidad de la luz. Y por eso la relatividad no es un añadido opcional en la química cuántica. Es imprescindible para que los cálculos coincidan con la realidad. Hay un principio que rige por igual al electrón y a la galaxia, al fotón y al agujero negro, a tu corazón mientras late y a una estrella de neutrones girando 500 veces por segundo. Un solo principio, tan elegante que cabe en unas pocas líneas de matemáticas, que conecta lo infinitamente pequeño con lo infinitamente grande, sin contradicción ni excepciones. Ese principio es la geometría del espacio-tiempo, la misma sábana de seda que imaginamos antes, extendida no solo sobre el sistema solar, sino sobre cada rincón del cosmos observable, desde escalas tan diminutas que resultan inconcebibles hasta los supercúmulos de galaxias que se extienden por cientos de millones de años luz. Lo mismo que curva la sábana alrededor de la Tierra, la curva alrededor de cada estrella, de cada cuasar, de cada hilo del tejido cósmico. La escala cambia, el principio no. Recuerda la guitarra que mencionamos. La tensión que define la nota de la cuerda más grave es el mismo tipo de tensión que define la nota de la más aguda. Las cuerdas son distintas en masa y longitud, pero la física que las gobierna es idéntica. El cosmos es esa guitarra. Sus cuerdas son los objetos del universo, desde el quark hasta el supercúmulo, y todas responden a la misma ecuación. Cuando respiras ahora mismo vives esa ecuación. El oxígeno que entra por tus pulmones interactúa con moléculas cuyo comportamiento electrónico solo puede calcularse con correcciones relativistas. Las reacciones en tus mitocondrias, esas pequeñas centrales que te mantienen vivo, ocurren en escalas donde la diferencia entre masa y energía, descrita por la misma física que predice la dilatación del tiempo, es literalmente la diferencia entre la vida y su ausencia. Desplázate hacia afuera, al Sol. Una esfera de gas en permanente colapso gravitacional que curva el tejido a su alrededor lo suficiente para doblar la trayectoria de la luz que pasa cerca. Lo comprobó Arthur Eddington durante el eclipse solar de 1919. Las estrellas visibles cerca del Sol no estaban donde deberían. La luz había curvado su camino siguiendo la depresión en la sábana. La esponja del espacio-tiempo, apretada por la masa solar, redistribuía no solo el espacio, sino el tiempo mismo. Más afuera, a una estrella de neutrones,
el remanente de una supernova comprimido en una esfera de apenas 20 kilómetros, con una masa mayor que la del Sol. En su superficie, la gravedad es tan extrema que el tiempo transcurre a la mitad de la velocidad que transcurre aquí. Un segundo allí equivale a 2 segundos aquí. Y en el extremo final de esa escala, en el corazón de un agujero negro, donde la sábana no solo se curva, sino que se desgarra, el tiempo deja de existir tal como lo conocemos. El tiempo no fluye. El tiempo se dobla, se estira, se ralentiza hasta detenerse, y en los bordes más extremos del cosmos simplemente se termina. Hemos hablado del ascensor, de la guitarra, de la esponja. Hay una imagen que las une todas. El cosmos es como un árbol. Sus raíces son las leyes de la física, inmóviles, absolutas. El tronco es el espacio-tiempo, la estructura que conecta todo lo demás. Las ramas son galaxias, estrellas, planetas, y las hojas, cada una distinta en tamaño y posición, somos los objetos que habitamos ese tejido. Distintos en apariencia, idénticos en obediencia a las mismas raíces. Vives sobre una de esas hojas ahora mismo, y cada latido de tu corazón es una vibración que desciende ínfimamente, pero realmente hasta las raíces de la geometría del universo. Pero si todo, desde el electrón hasta la galaxia, desde tu respiración hasta el colapso de una estrella, obedece al mismo principio geométrico, ¿qué nos dice eso sobre el tiempo mismo? ¿Es el tiempo una propiedad del universo, o es el universo una propiedad del tiempo? Esa pregunta, si el tiempo es una propiedad del universo o el universo una propiedad del tiempo, nos lleva exactamente donde la física termina y otra cosa comienza. Recuerda cómo empezamos. El tiempo como un río silencioso que arrastraba los días hacia el pasado, uniforme, idéntico para todos. Un suelo invisible bajo los pies, siempre ahí, sin razón para dudarlo. Esa certeza que tuviste durante años, que el presente es el mismo para ti y para las estrellas que parpadean sobre el horizonte. Ahora conoces la verdad geométrica que se esconde bajo ese suelo. Ya no es un suelo, es una sábana que se curva bajo cada estrella, una cuerda bajo presión, un árbol cuyas hojas somos nosotros y cuyas raíces no se mueven. El río de la infancia se ha convertido en algo mucho más extraño y mucho más bello. Pero hay una implicación que la física señala sin poder cruzar del todo. Si el tiempo es una dimensión, si el pasado y el futuro existen de la misma manera que el norte y el sur existen en el espacio, entonces nada de lo que has vivido ha desaparecido realmente. El instante en que viste el mar por primera vez, el momento exacto en que alguien que amabas pronunció tu nombre. Esos instantes son coordenadas del espacio-tiempo, tan reales como este momento, solo que inalcanzables desde aquí. ¿Qué significa entonces el recuerdo? Si el pasado no se destruye, sino que se convierte en una región del tejido que ya no puedes alcanzar, es la memoria una especie de sentido que percibe distancias temporales, igual que los ojos perciben distancias espaciales. Y si el olvido no es la aniquilación de un instante, sino la pérdida del camino hacia él, es posible que existan formas de experiencia que perciban el pasado y el futuro con la misma inmediatez con que tú percibes el arriba y el abajo, habitando un presente que no es vacío, sino infinitamente lleno. ¿O es el presente, tal como lo conocemos, solo una ventana estrecha abierta en un edificio mucho más vasto, y lo que llamamos ahora no es más que el límite de nuestra percepción? Y la más perturbadora de todas, ¿necesita el tiempo un testigo para existir? ¿O existiría esta geometría,
estas curvaturas, estas singularidades, aunque no hubiera nadie en el cosmos capaz de preguntarse qué son. No somos observadores externos del tiempo. Somos tiempo que se contempla a sí mismo. Esta conciencia, la capacidad extraña y sin precedentes de este universo para detenerse ante sus propias leyes y preguntarles por qué, es quizás lo más difícil de explicar con ecuaciones. Cuando sientes que las horas se acortan en los momentos de alegría genuina y se dilatan en los de dolor, no estás confundiéndote. Estás usando el único instrumento del cosmos capaz de hacerse la pregunta más profunda. ¿Qué significa que el tiempo exista en absoluto? Empezamos con un río. Terminamos donde el río no puede llegar. El tiempo no fluye. El tiempo se dobla bajo el peso de cada estrella. Se detiene en la singularidad. Y en algún punto entre la hoja que tiembla y la raíz que no se mueve, crea ese instante delgado que llamamos ahora. Un instante tan breve que ningún instrumento puede atraparlo. Y sin embargo, el único lugar donde es posible hacerse la pregunta. El cosmos lleva miles de millones de años doblando el tiempo, y solo hace un parpadeo en la escala del árbol comenzó a preguntarse por qué. Quizás eso sea lo más extraordinario de todo.